Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I've seen. All I've needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I've seen. All I've needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande el Señor es tu fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad.
Praise the Lord and welcome to Jubilee Apostolic Church. We are so glad that you joined us today. I'm just letting you know that you came to the right place today. If you're new, if you haven't seen us in a while, or if you're a current member and keep watching us every Sunday, welcome, and we're so glad that you're here with us today. During this time, we ask you to share out this message to those around you, whether if you're listening on YouTube or on Facebook, to be able just to share the good news out to those around you on your social media platforms, to be able just to spread the word of God out there. Amen. Join us every Sunday at 5:17 here on Facebook Live or on YouTube to be able to listen to a youth devotional that we have that is either coming from me, Brother Andrew, or coming from Brother Ivan. We're so glad that we've been able to have this opportunity to be able to teach you guys, to teach the youth, and to those who are listening around us. As we know, COVID-19 has become a reality in our lives these past few months. But recently, in these past few weeks, we have been seeing a huge increase in numbers of cases here in the border city of El Paso, Texas. Wherever you're watching from, we ask you to join us in Jubilee Apostolic Church this week for prayer and for fasting for this border city. We also ask you, church, to be following protocols that the CDC has recommended nationwide. Please be social distancing when you're out on grocery shopping or you're out visiting people. We ask you to be wearing masks when you can if you're outside of your home. We also ask you, if you're feeling sick, please send us a DM or a message to be able to put you on our prayer list for our men and our women's group chats. We also ask you, church, to keep in prayer the frontline workers who are working against this virus. Right now, the police, the firemen, and the doctors and the nurses that are in the hospitals fighting this virus that has taken over our lives. As you know, the El Paso County has had a capacity of all its hospitals here, and now the convention center has become an emergency hospital. We have seen a huge increase of cases here. So church, we please ask that you join us in prayer and in fasting this week for this. Now, as a church, we believe that God is a God of miracles, but He's also a God of order. So we're asking you that if you have to go out and grocery shop for essentials, that you follow the protocol that the stores have and that the restaurants have when you're out going out to eat. We also ask you that if you've been exposed or been close to someone who's been exposed, we ask you, please get tested and please stay home for 2 weeks for a quarantine so we can able to flatten the curve and decrease the cases here in El Paso, Texas. Just know that this dark time shall pass, but know that God is trying to speak to His people right now during this time. Now, without further ado, let's go into an atmosphere of worship right now at your homes and to be able to go into a word of God that God has placed in the heart of Pastor Marioni. Amen. Let's get right to it. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. He's able to save and deliver us. Oh, we put our hope in your name, Jesus. Sing blessings and honor, Glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. hallelujah.
ti siempre toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Este día hermoso, el 13 de diciembre, estamos celebrando al Señor, estamos celebrando las bienaventuranzas de nuestro Dios, y en esta tarde, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor, y para ello vamos a entrar en la palabra y vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en la Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer ahí para la honra y gloria del Señor. En esta ocasión, hermanos, queremos compartir un mensaje de la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí del versículo 17 en adelante para la honra y gloria del Señor. Primera de Reyes 17, versículo 17 en adelante. Dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la vida
aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre él el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y al alma del niño volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta es palabra del Señor. Quiero entrar en esta historia tan impactante que encontramos en este libro del Primera de Reyes concerniendo a Elías. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Vamos a ir delante de la presencia del Señor y que el Señor sea el que nos bendiga. Amén. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias, Señor, por tu amor, Señor. Sabemos que tú en momentos difíciles, Señor, intervienes. Y queremos hacer, Señor, memoria de estas historias donde milagrosamente, Señor, con tu poder tú has intervenido. Y queremos nosotros, Señor, también experimentar eso en nuestras vidas. Abre los corazones para que nosotros podamos recibir tu palabra en este día, dándote gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas también. Bendice los hogares, Señor. Ahí donde están escuchando la palabra, Señor, te pido que tu Espíritu allí se muestre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El contexto de esta historia lo vemos desde el principio, cuando al Señor le habla a Elías y le dice que vaya con el rey Acab, y le dice que por 3 años y medio no iba a llover, y la razón por la cual no iba a llover sobre la tierra era por el pecado de Acab. Tenemos que entender que Acab tenía la instrucción de todo lo que era un judío, llevar los mandamientos, los estatutos del Señor. Pero el pecado de Acab, lo que Acab hizo es que se casó con una mujer fuera del pueblo del Señor, con Jezabel. Y eso llevó al pueblo a una serie de paganismo y de idolatría, aún entregando sus propios hijos en sacrificio por lo que se había establecido allí en esa tierra, con la influencia de Jezabel. Una de las cosas que tenemos que entender es que Acab tenía también cosas positivas. A veces no nos damos cuenta que Acab, uno de los logros grandes que hizo Acab es que fue el único rey que conquistó más territorio en todo el área de Palestina, de Israel. Fue el rey que conquistó más territorio, aún más que David. Entonces hubo logros que tuvo Acab, pero también era un hombre muy débil, un hombre que dejó que Jezabel llevara por sí el reinado, y eso llevó a un fracaso muy grande. Dios habla a Elías y le dice que se vaya a un arroyo, porque allí en ese arroyo el Señor iba a hablar con él. Allí Dios iba a intervenir, le iba a dar instrucciones a Elías. Y vemos que Elías entendió el mensaje y llega allí a un arroyo en Querit, y allí Dios le da la revelación, Dios le da la instrucción y Dios provee. Aún dice la Biblia que los cuervos iban y le llevaban comida a Elías.
Se seca ese arroyo donde ya no hay agua. Pero era con un propósito, porque después Elías se va a Sarepta de Sidón, donde allí está una mujer. Y aquí es donde entra el milagro. Aquí es donde entra la intervención de Dios. Llega allí a esa casa y Dios sustenta con mano fuerte. Había, si usted lee del versículo 9 en adelante, yo nomás leí del 17 al 24, pero en esa porción de la Biblia nos da a entender que ahí en ese hogar había escasez y había necesidad. Pero estaba el profeta de Dios, estaba el hombre de Dios que había llegado a ese lugar. La historia nos dice que había poquito aceite, poquita harina. Y ella proclamó algo muy devastador, porque ella dijo: mira, tenemos nomás cierto aceite, cierta harina, y vamos a comer yo y mi hijo, y vamos a morir. Fíjese el futuro que ella miraba como madre, lo que ella estaba visualizando. Pero llega el profeta de Dios y hace algo muy particular. Hace algo que quizás muchas veces podemos malinterpretar esta porción de la palabra, donde Elías le dice a la mujer: cose el pan, prepáralo, pero dame a mí primero. Y esto estremeció a esta mujer, porque nomás había comida para ella y para él. Pero déjeme le digo, hermanos, que cuando el Señor provee, Él nos da en abundancia. Él abre las ventanas de los cielos y Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Y esta mujer hizo lo que el profeta le dijo. Y así fue. Comió primero el profeta y hubo abundancia en la casa. Y esta mujer experimenta algo mientras que el profeta está ahí en casa. Experimenta la muerte de su hijo. Y ahorita más adelante vamos a ver eso. Queremos ver, hermanos, que en momentos difíciles, en momentos donde quizás nuestra fe falla, en momentos donde dudamos, es donde viene la intervención de Dios. Y esto es, hermanos, algo que estamos viendo día tras día. Mientras que pasan los días, las semanas y los meses, estamos viendo una intervención en las necesidades del pueblo de Dios. Yo no sé si usted, hermano, hermana, ha experimentado una intervención de Dios, pero yo le quiero decir, hermanos, que en mi vida y en la vida de muchos hemos experimentado una intervención divina, y por eso predicamos esta palabra poderosa, porque queremos que usted también experimente la intervención divina que Dios puede tener en su vida. Cuando hacemos planes, vamos a hacer los planes grandes, hermanos, al punto de fracasar. ¿Por qué digo eso? Porque si no fracasamos, Dios no va a intervenir. Y si vamos a hacer algo, hermanos, vamos a hacerlo grande. Vamos a soñar grande. Vamos a poner planes grandes. Vamos a poner visiones grandes. Porque aún si fallamos, Dios es el que va a intervenir. Un predicador dijo una vez: si Dios es tu socio, haz los planes grandes. Y yo creo, hermanos, que Dios está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacer planes grandes. Tenemos que soñar de una manera donde Dios va a hacer cosas impresionantes en nuestra vida. El Salmo 81:10, mire, este versículo está un poquito fuera de serie. Dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Y luego dice: abre tu boca y yo la llenaré. Mire nomás, Él está poniéndonos esta palabra de abrir nuestros brazos, abrir nuestra boca, y el Señor nos va a llenar de bendiciones. Es un principio bíblico, porque miren, Moisés, cuando estaba pasando por el mar, experimentó
un fracaso. Miró que no había para dónde correr. Y el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Dice: pues una vara. Dice: extiéndela. Y extendió esa vara y el mar se abrió. Muchas veces tenemos la solución, hermanos, en nuestras propias manos. Tenemos la solución en nuestra vida, en la experiencia que el Señor quiere que nosotros andemos. Cada milagro comienza sin Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en veces, hermanos, estamos tan saturados, nos sobrellevan los problemas, las situaciones, que nos olvidamos de Dios. Pero en ese momento es donde viene la intervención de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que la fe que tuvieron estos hombres es lo que causó, es lo que motivó la voluntad de Dios. Tenemos que entender que un cristiano, hermanos, tiene que vivir por la voluntad de Dios. Dios responde a nuestras oraciones. Ahorita voy a mencionar eso más en detalle. Dios responde a nuestras oraciones. Pero en veces, hermanos, es no. En veces la respuesta es espera. Y en veces la respuesta es sí y automática. Pero tenemos que entender que Dios siempre responde a nuestras necesidades. Falta de fe, hermanos, aleja el milagro. Falta de seguridad en Dios aleja el milagro. La incredulidad aleja el milagro. Y en esta tarde, hermanos, vamos a sacudirnos de todo eso y vamos a creer que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Hay necesidad ahorita en el mundo, hay necesidad, hermanos, aún en la iglesia, y tenemos que creer en los milagros que Dios hace. Mire lo que dice Mateo 13:58, hablando de Jesucristo. Dijo: y no hizo allí muchos milagros, hablando en Jerusalén. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La falta de creer, la falta de confianza y la incredulidad aleja el milagro. Dios está dispuesto y desea bendecirnos y ponernos a nosotros en la prueba. Y esto es duro. Pasar por la prueba es duro. Elías pasó esta prueba en Kerit, allí donde estaba en ese arroyo, que en sí ese arroyo quiere decir Dios puede. Estaba allí, se seca ese arroyo, y Elías es probado. La prueba viene, o sea, primero vino la escasez, pero aunque haya escasez no quiere decir que el Señor nos deja. La escasez nos motiva, nos hace llegar a un lugar donde el Señor va a probar nuestra vida. Y el Señor prueba a Elías. ¿Y dónde lo prueba? Lo prueba allí en Sarepta de Sidón. Lo prueba allí, y esta palabra quiere decir Dios. A Dios le interesa. A Dios le interesan nuestras necesidades. A Dios le interesa cuando Él nos pone en la prueba. Él está con nosotros, pero Él nos está probando. Y por la primera vez en la Biblia vemos la muerte que ocurre enfrente de un hombre de Dios. Y vemos allí que Dios es real. Dios es real. En el versículo 17 dice la palabra: y después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Después de la prueba, después que Dios comienza a probar. Porque déjeme le digo una cosa, hermano: después de gran victoria viene la prueba. Viene la prueba. Cada evento que estuvo Elías, Dios lo probó hasta llegar al monte Carmelo, hasta llegar al punto donde Dios quería que él estuviera. Porque Dios va a usar a cualquier persona, hermanos. Va a usar cualquier cosa
para que su nombre sea exaltado, para que su nombre no sea burlado. Pero tuvo que pasar esta fase, tuvo que pasar, porque era la voluntad de Dios. Lo que nos sucede en la vida, hermanos, las luchas, las pruebas, es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Quizás ahorita usted no lo pueda ver así, de esa manera, pero déjeme le digo que después que entendamos lo que Dios está haciendo, es la perfecta voluntad de Dios. Se enfrenta Elías en una situación imposible, en una situación, hermanos, difícil. Y quiero detenerme en este tema, que es la muerte. La muerte. La muerte, hermanos, ha arrastrado sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad. Con esta pandemia hemos visto grandes números de personas que han muerto. Y déjeme le digo que para la muerte no hay plan, no hay preparación, no hay un discurso, no hay una manera de nosotros prepararnos para la muerte. La muerte viene rápido, la muerte viene en tiempos difíciles y no podemos nosotros quizás prepararnos para esto. Y estamos viendo este tiempo difícil sobre nuestra comunidad. Pero Dios hace algo grande con esta mujer, con este hijo de ella y Elías. Los tres están en casa, están encerrados. No están en un ambiente público donde la gente pueda ver lo que está pasando. Allí en el secreto de la casa estaban solos. Y Él quiere tratar con nuestra vida en veces en la soledad, en ese cuarto de hospital donde estás solo, en esa situación. Allí el Señor también puede intervenir, y interviene de una manera divina, como lo vamos a ver en esta historia. Hay dos opciones cuando viene la crisis: es orar o el pánico. Nosotros creemos en la oración. La oración tiene poder. La oración cambia la situación. La oración nos acerca a Dios. Y aquí vemos que en la crisis hay llanto, hay desesperación. Y allí vemos que Dios interviene. Cuando vemos la historia de Pablo y Silas en la cárcel, por estar predicando el evangelio, vemos ahí que en medio de esa soledad, en medio de esa oscuridad, en medio de esas cadenas, interviene Dios y quebra esas cadenas, los hace libres. No solamente a él, los que estaban ahí escuchando entendieron la palabra, creyeron en lo que habían visto. David, como pastorcillo, cuando anduvo en el campo viendo las bestias, dice la Biblia que él se enfrentó al león y al oso. Allí él estaba enfrente de la muerte, pero él se levantó, él puso sus recursos, su experiencia, y él se enfrentó a estas bestias. Quiere decir que en el futuro se iba a enfrentar también a la misma muerte, pero ahora la muerte venía por un hombre llamado Goliat. Esos eventos donde él se enfrentó con estas bestias fue la preparación para enfrentarse a Goliat, y no solamente vencerlo, sino que hacer libre el pueblo y conquistar a los filisteos. Pero se necesitó la intervención de Dios. Se tuvo que enfrentar, pero Dios estaba con él. De otra manera, si no hubiera sido así, si él hubiera corrido enfrente del león y enfrente del oso,
también hubiera corrido enfrente de Goliat. Se fijan cómo Dios nos prepara, hermanos, para la batalla que sigue. Lo que estás pasando ahorita tú es un Goliat. Lo que está pasando ahorita contigo quizás es un oso, un león. Estás enfrentando situaciones difíciles, quizás estás enfrentando cosas difíciles, pero eso te va a preparar para una victoria aún más grande. Dice la Biblia en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Qué confianza tenemos en el Señor, hermanos. Que venga lo que venga, tenemos que enfrentarlo con valentía. En estos tiempos se necesita hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a luchar por la causa. Este siervo, Elías, tomó esta situación de la muerte. Imagínense siendo hospedado por una viuda y por un hijo. Llega el profeta y hay bendición, hay prosperidad, porque él comió de ese pan y vino la prosperidad. Pero Dios lo probó también por medio de la muerte de este hijo. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él estaba expuesto a estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Si estamos en ese escenario donde muere el niño. Dice la Biblia, si leemos allí la historia, que Elías se echó sobre de él 3 veces y ese niño se levantó con vida. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hay intervención, hermanos, hay intervención divina de parte de Dios para nuestra vida. Usted tiene que creer eso, hermanos. En momentos difíciles tenemos que confiar en el Señor. Regreso a la vida de David. Él necesitó una intervención antes del gigante. Con esa onda y con esas 5 piedras, él tenía ya los recursos, pero necesitaba una intervención. Sansón necesitaba una intervención entre esa almohada donde se acostó, donde fue su derrota físicamente y aún espiritualmente. Quedó ciego. Pero él necesitó una intervención cuando se puso enseguida de esos muros. Y allí él le pidió al Señor por última vez que le diera las fuerzas, que le diera el poder para tumbar esos muros. Y allí iba a vencer a los filisteos. Y así fue. Dios, por medio de Sansón, Dios intervino de esa manera. Nehemías necesitaba de Dios una intervención ante el rey Artajerjes en esta historia para liberar a su pueblo, porque iba a haber gran muerte, iba a haber la eliminación del pueblo de Israel. Pero Dios usó a este hombre por medio de la intervención. Hay que avanzar cosas grandes en el Señor. Con Dios, hermanos, vamos a hacer cosas grandes. Había un gemido, un lloro, ahí en el versículo 20. Dice, y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Hubo un reclamo, hubo una oración, hubo un gemido. Y él se puso en esa posición, hizo lo posible para impactar el reino de Dios, y Dios respondió. Dios respondió con gran milagro, enfrentándose a la muerte. Y ese niño se levantó, ese niño resucitó. Servimos a un Dios grande, a un Salvador. Ahí en el versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Fíjese el poder de Dios cuando hay intervención. Los demonios huyen, la enfermedad sana, o sanamos más bien de la enfermedad. La situación cambia, los problemas financieros cambian, la provisión cambia cuando hay intervención de parte de Dios. El Señor escucha, hermanos. El Señor escucha nuestras oraciones. Él no está sordo. No tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma oración. Dios escucha. Ahora que estuve en esta situación, hermanos, de enfermedad, mi hijo Andrew oró por mí. Y después que seguíamos orando, él me dijo: papá, ya oramos. El Señor escuchó la primera vez. Y eso me impactó, hermanos, porque sí es cierto. Lo que tenía que pasar era un proceso. Pero el Señor, en su plan, hermanos, divino, Él intervino, Él me sanó. Pero había un proceso que pasar para confiar en el Señor, hermanos. Y esto impactó mi vida, porque sí es cierto, hermanos, el Señor escucha nuestra oración. Y muchas veces Él desea que pasemos por un proceso. Dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, hermanos. Dios es real. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué hermoso es la palabra del Señor. Tenemos que confiar en el Señor, hermanos, cuando estamos en la prueba. Cuando estamos en la prueba, no podemos correr. No podemos, hermanos, evadir lo que viene, porque eso nos va a descalificar de subir al monte Carmelo como lo hizo Elías para conquistar al enemigo. Cuesta subir al monte, cuesta llegar al lugar que Dios quiere que estemos. El monte Carmelo representa nuestra vida. Deja un testimonio poderoso que todo el mundo está viendo. Como cristianos, hermanos, el mundo está viendo nuestras acciones. Nosotros quizás seremos la única Biblia que ellos pueden leer. Le platicaba yo a mi vecino de lo que Dios hizo con nosotros, estando los 4 enfermos, hermanos. Mi esposa y yo estábamos en el hospital, y una de las noches llama a mi hija y nos dice: Andrew está muy malo, Andrew está muy enfermo. Imagínense, nosotros en el hospital, mi hija en la casa y mi hijo enfermo. Y le doy gracias, hermanos, a nuestro hermano David Zúñiga. Mi esposa le dice: mija, háblale al hermano Zúñiga para que ore por él. Y el hermano Zúñiga oró por mi hijo y Dios intervino. Yo no sé en qué situación estás pasando tú ahorita, pero yo sé, hermanos, que el Señor no nos ha dejado. Voy a terminar la última predicación, en la última predicación de este año. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Podemos decirlo con confianza: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Hermano, yo les animo a que sigamos adelante. Les invito, hermanos, el 31 de diciembre vamos a tener un servicio a las 7 de la tarde.
Y este servicio, hermanos, llena mi corazón de gozo, porque nuestro hermano Oscar Ávila va a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Él pasó por una situación difícil del COVID. Estuvo internado por varias semanas, más que el mes. Y en ese proceso el Señor le habló. Y el 31 de diciembre lo vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo. Los invitamos a que vengan. Hermano, ahí donde estás tú, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y vamos a pedir al Señor que intervenga en la situación que tú te encuentres en esta tarde. Créelo. El Señor ya te escuchó, pero tienes que creerlo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, tu intervención, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Señor, en esta oración te pido por la familia Palacio, Señor, Barbosa, que tú, Señor, intervengas de una manera especial. Tú tienes, Señor, todo en tus manos. Señor, aún el aire que respiramos viene de parte de ti. Hemos entendido lo delicado que es aún nuestro respirar. El oxígeno, Señor, que recibimos es tan delicado, Señor. Y te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por la salud. Y te damos gracias, Señor, que en momentos difíciles, en el caminar contigo, tú has intervenido. Y por eso te damos gracias, Señor. Bendícenos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a quien damos honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, disfruten de esta semana que el Señor tiene preparado para usted. Hágalo con todo su corazón, pero recuerde que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Oh, I am who you say I am. You chose me.
You chose me to victory. Oh, miracles are starting to move. Giants are starting to bow. Yeah. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority, yeah. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority, yeah. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all, it all, it all. Jesus. Miracles are breaking out. Giants are bowing. Oh, you set us free. You set us free. Yeah. Oh, miracles are breaking out. It's by the blood, oh Jesus, that you shed on Calvary. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority, yeah. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority, yeah. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority, yeah. Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority, yeah. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated by the power. I am who you say I am. You
By the power of your name, I am seated.